Y dice la palabra que ella mejor decidió irse al templo, a la casa de Dios. Y cuando el escritor empieza a colocar en este libro la experiencia que vivió esta mujer, dice la Biblia que esta mujer llevaba 84 años sirviendo al Dios de los cielos en el templo. 84 años en la casa de Dios. Y no era sirviendo de cualquier manera. Dice la Biblia que era sirviendo con ayuno y con oraciones. Ella no le importaba el sacrificio, no le importó entregarse a eso, no le importó que tenía que dejar cosas, no le importó lo que la gente dijera. Ella quiso estar disponible para el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Estamos bendecidos en esta mañana. ¿Qué tal si damos un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos en esta mañana, a las visitas que nos acompañan. Bienvenidos a este lugar. Esta es la iglesia que marca diferencia. Y aquí estamos para ser de bendición para ustedes, para todas las familias que vienen a este lugar a escuchar la palabra del Señor, a escuchar el consejo. A todos los que nos ven desde otros lugares, por medio de las redes sociales, también queremos bendecirles allí en su casa, con su familia en esta mañana. Y todo el que les sea posible nos pueda escribir, nos pueda comentar de dónde nos están viendo y envíen sus peticiones para orar por ustedes. Que de seguro el Dios que nosotros adoramos es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Amén. Y vamos a la palabra en esta mañana, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corintios, o que estaba en Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 16 al 19. Y le voy a invitar a que esté de pie un minutico mientras leemos estos 4 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16 al 19. Allí lo tenemos proyectado también para que pueda leer con nosotros. Y dice la palabra de la siguiente manera, para gloria y honra de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Cuántos dicen amén por eso? Le voy a repetir este texto porque creo que lo voy a ministrar. Y enviamos juntamente con él al hermano, póngale ahí un nombre el que usted quiera, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén.
Por favor, siéntese. Muchas gracias. Y en esta mañana he tomado estos versículos para hablarle de algo que en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido una forma de pensar y de reflexionar mucho. Y a esta palabra en esta mañana le coloqué un título, y es a su disposición. De eso voy a hablar, de la disposición. A su disposición. Y el texto que leemos, encontramos a un hombre que dice la palabra que la gracia que él tenía, lo que hacía en el evangelio, era admirado en todas las iglesias. Y dice que no solamente eso, sino que lo designaron como compañero de Pablo en su peregrinación por su buena voluntad. Eso quiere decir que era una persona que estaba disponible para hacer el trabajo. Cuando nosotros de pronto reflexionamos acerca de la palabra disposición, entonces podríamos decir en esta mañana que hablar de disposición es una acción de disponer o disponerse de una manera determinada. Voy a repetir esta declaración. Cuando hablamos de disposición, hablamos de una acción de disponer o disponerse de una manera determinada. Es decir, la disposición es algo que nos lleva a entregarnos sin reserva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dije que nos lleva a entregarnos sin reservas. Pero si buscamos algunas definiciones de esa palabra disposición, podemos mirar como el libre ejercicio que tenemos nosotros para decidir con nuestras pertenencias, con lo que es nuestro. Y podría yo decirles algo de alguien que de pronto en vida hace un testamento y dice: bueno, cuando yo muera, yo quiero que en mi testamento rece tal cosa, y lo que yo tengo va a quedar a disposición de fulano de tal o de alguna persona. Hablando de disposición, entonces podríamos decir como aquel hijo que nosotros tenemos, que siempre está dispuesto a escuchar al padre, a obedecer al padre, a cumplir las órdenes del padre. Su nombre. Porque hay hijos que muy poca disposición tienen para obedecer a lo que su padre les dice. Pero los que tenemos la oportunidad de tener varios hijos, encontramos que dentro de esos hijos siempre va a haber uno que está dispuesto a hacer lo que su padre le pide. Nosotros encontramos en la Biblia un buen ejemplo de un hombre que la Biblia nos dice que tenía 2 hijos, y a uno de ellos le dijo que fuera a hacer tal cosa, y él le dijo: claro que yo voy a ir. Y al otro también le pidió lo mismo, y el otro dijo: yo no voy a ir. Pero encontramos que aquel que dijo que iba no fue, pero aquel que dijo que no iba, ese fue a cumplir lo que su padre le había dicho. La disposición de aquel empleado que siempre está presto para copiarle a su jefe, a su patrón, al que le paga su trabajo. Aquella oficina que está dispuesta con una biblioteca, con un escritorio a disposición de los que entran a laborar en ella. Quiero decir con esto que la palabra disposición nos lleva a reflexionar de una manera profunda nosotros los que somos seguidores de Cristo Jesús. Encontramos en el libro de los Hechos un versículo en el capítulo 7, versículo 53, donde habla la escritura que hasta los ángeles en el cielo están a disposición del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia, cuando nosotros leemos la oración que Jesús nos enseñó,
una de las preocupaciones de Jesús en medio de esa oración, hablando del Padre Nuestro, fue que Jesús dijo: hágase su voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Allá siempre va a haber disposición para obedecer al Dios Todopoderoso. Pero hablando de eso, si nosotros miramos la Biblia, entonces encontramos que disposición es un estado de entrega. Diga conmigo, entrega. Es decir, cuando yo estoy dispuesto, estoy entonces en la capacidad de entregarme, en la capacidad de someterme. Disposición es sometimiento, pero disposición en la Biblia también tiene cierto grado de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Entonces en la Escritura encontramos que disposición nos lleva a entregarnos, a someternos y a tener un grado de sacrificio. Y yo le voy a mostrar a algunos hombres, algunas mujeres que nos dan un buen ejemplo acerca de lo que es la disposición. Y el primero que les quiero mencionar está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Abraham, que habitaba en casa de su padre, en tierra de su padre. Y en un momento, mientras Abraham habitaba allí, apareció Dios y le dijo: Abraham, yo quiero que tú te vayas de tu tierra, te vayas de la casa de tu padre, te vayas de tu parentela, y no te voy a decir en el momento a dónde vas a ir. Te voy a decir que te vayas a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Escritura que este hombre llamado Abraham, sin de pronto preguntar para dónde me voy y por qué me voy y por qué tú dices que debo irme, entonces encontramos que él, en la disposición que tuvo de obedecer a Dios, se entregó a la voluntad del Señor. Vete para donde yo te voy a decir. Se entregó a caminar por fe, por una palabra que le dijo Dios: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero también encontramos que Abraham tuvo que hacer un sacrificio cuando decidió disponerse a obedecer a Dios, porque dejó la casa de su padre, dejó sus tierras, dejó su parentela y arrancó como un peregrino sin saber dónde iba a ser su morada. Tremendo sacrificio. Pero encontramos en la Escritura otro hombre llamado Eliseo, un hombre que dice la Biblia que araba con unas yuntas de bueyes. Y de pronto, mientras él araba con esas yuntas de bueyes, pasó un hombre llamado Elías. Mire, escuche esto. La Biblia a nosotros no nos da muchos detalles de Elías. No sabemos su genealogía, no sabemos de dónde vino. La Biblia no nos habla de Elías que tuvo padre, hermano. La Biblia no nos da esos detalles. Pero cuando Eliseo encuentra a un hombre llamado Elías que le toca con su manto, eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Entonces Eliseo siente en su vida una necesidad, un deseo, unas ganas, y le dice a Elías: oye, yo no sé qué me ha pasado, pero cuando tú me has tocado con el manto, yo siento las ganas de ir tras ti. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Y le dice Elías: pero es que yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Y le dijo él: pero permíteme que yo vaya y bese a mi padre y me despida de él. Y dice la Biblia que Elías le dijo: ve si vienes, que yo te espero. Y cuando este hombre fue, no solamente se despidió de su padre, sino que mató los bueyes, los coció y se los entregó al pueblo, como queriendo decir: me entrego a seguir a este hombre sin reservas. Y la Biblia dice textualmente que Eliseo se fue a servir a Elías. La Biblia nos da otro detalle. Un hombre llamado Jesús, al que hoy estoy predicando,
se presentó en el lago de Galilea. Y dice la Biblia que habían unos hombres que habían acabado de llegar con sus padres después de haber estado pescando. Esos hombres se llamaban Pedro, Andrés su hermano, pero también estaba otro llamado Jacobo y Juan su hermano. Y aquel hombre solo le dijo a estos hombres que estaban pescando, le dijo: síganme. Y dice la Biblia que esos hombres, dejándolo todo, le siguieron. Tremenda disposición. Ahí no les importó que ellos tenían familia o que de pronto tenían una responsabilidad. En ese momento lo que ellos quisieron fue seguir al maestro. Pero ¿qué les podría decir yo en esta mañana de una mujer que está en el libro de Lucas? Y esta sí quiero que la leamos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años desde su virginidad. Y era viuda, escuche este detalle, y era viuda hacía ¿cuántos años? 84 años. Wow. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Denle un aplauso al Señor. Esto a mí me ministra. Y yo quiero que nos metamos como en la experiencia de esa mujer. Bueno, una mujer se casa y dice que su matrimonio le demoró ¿cuántos años? 7. Podemos decir que no alcanzó a disfrutar de una manera completa la luna de miel. 7 años de matrimonio. Y a los 7 años de matrimonio su esposo muere. Ella quedó joven, fuerte, tal vez una mujer hermosa, atractiva. Tal vez pienso yo como mujer y como humano que algún hombre se acercó a decirle: bueno, ahora que tú quedaste viuda, ¿por qué no tratamos de entablar una conversación, tener una amistad? ¿Por qué no tratamos nosotros de hablar un poco? Y de pronto en ese dialogar, hasta de pronto nacerá alguito y terminamos casándonos. Pero yo me imagino a aquella mujer, en su corazón el anhelo, la disposición que tenía de poder estar en un estado de servir a Dios. Creo que todas esas propuestas no fueron tan fuertes a lo que ella sentía en su corazón. Y dice la palabra que ella mejor decidió irse al templo, a la casa de Dios. Y cuando el escritor empieza a colocar en este libro la experiencia que vivió esta mujer, dice la Biblia que esta mujer llevaba 84 años sirviendo al Dios de los cielos en el templo. 84 años en la casa de Dios. Y no era sirviendo de cualquier manera. Dice la Biblia que era sirviendo con ayuno y con oraciones. A ella no le importaba el sacrificio, no le importó entregarse a eso, no le importó que tenía que dejar cosas, no le importó lo que la gente dijera. Ella quiso estar disponible para el Dios de los cielos. Y eso fue premiado. La Biblia dice que el día que llevaron al niño Jesús al templo para ser presentado, esa mujer fue la que vio a ese niño y dijo: este es el Redentor de Israel. ¿Qué podríamos nosotros decir en esta mañana de un hombre que nos muestra la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9? Por favor, vamos allá. Libro de Mateo capítulo 9. Y dice ese libro
en el versículo 9. Escuche esto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Dígalo fuerte, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué hizo Mateo? Dice que se levantó. ¿Y qué? Oh. Mire, analizando la vida de Mateo, un cobrador de impuestos en ese tiempo, aunque eran personas aborrecidas por el pueblo judío, porque ellos cobraban los impuestos a los judíos para entregarlo a los romanos, y eso hacía que ellos se volvieran aborrecibles de sus propios compatriotas. Y dice la palabra que en ese estado, de pronto tener un buen sueldo, la Biblia habla que casi todos los publicanos eran ladrones, cogían dinero, no solamente se quedaban satisfechos con lo que el imperio romano les daba, sino que ellos cogían de los impuestos y tapaban por allá en otra parte. Eso quiere decir que Mateo tenía, podemos decir, tenía un buen empleo, sentado en un escritorio esperando que la gente llegara a los impuestos para él cobrarlo. No tenía mucho esfuerzo, no tenía mucha necesidad, y él podía dar la cuenta que él quisiera. Pero un día aparece un hombre llamado Jesús. Yo creo que Mateo ya había escuchado de él, y el hombre pasa y le dice: oye Mateo, yo sé que tienes un buen empleo, yo sé que estás sentado allí, pero yo te invito a que hoy me sigas. Y dice la Biblia que este hombre, sin importarle otra cosa, se levantó y le siguió. Ahora, lo importante es que Mateo haya seguido al Señor, y yo creo que esto le va a hablar a alguien en esta mañana. Versículo 10, estamos en Mateo capítulo 9, versículo 10, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ya no está sentado en el banco de los tributos públicos, sino en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos días habrán pasado desde el momento que Mateo se levanta para seguir a Jesús hasta el día que él decide llamar a sus compañeros de trabajo, a sus otros cobradores de impuestos, invitarlos a una cena y presentarle a su nuevo amigo? Yo no le puedo decir cuántos días pasaron, pero escúcheme esto. Yo les decía que cuando hablamos de disposición, estamos hablando de entregarnos, de tener un poco de sacrificio, de nosotros estar dispuestos a agradar al Señor. Y este hombre no solamente reconoció que él tenía un vacío en su vida, que aunque tenía un buen empleo, que aunque era una persona que de pronto vivía bien, pero él estaba reconociendo que en su vida había un vacío. Y cuando él recibe a una persona en su corazón llamado Jesús, lo primero que él recuerda es: hay muchos de los que trabajan conmigo, hay mucha gente de la que yo conozco que también tiene un vacío en su corazón. Así que yo me voy a disponer a organizar en mi casa una cena. Voy a organizar en mi casa un momento especial y voy a invitarlos a todos ellos, y no solamente a ellos, sino que voy a invitar a Jesús, al que me invitó que yo le siguiera, y voy a invitar que Jesús venga con sus discípulos, y yo me voy a sentar a la mesa con todos los publicanos y los pecadores que vengan. Y la disposición que yo tengo hoy es de presentarles a ellos a mi nuevo amigo, a Cristo Jesús, el que perdonó mi pecado, el que me rescató del infierno, el que me dio vida y vida en abundancia. Qué bonita disposición. ¿Y qué podemos decir nosotros? Si tal vez nosotros tengamos
la misma disposición que tuvieron estos hombres de los que yo le he hablado. Todos ellos tenían responsabilidad, todos ellos tenían ocupaciones. Ellos no eran unos vagos, ellos no eran personas perezosas, ellos eran personas que tenían responsabilidad. Yo encuentro que unos de ellos eran pescadores, otros eran campesinos, algunos tenían un empleo como Mateo, otros como la mujer llamada Ana. Ella también decidió un día irse al templo a servir toda su vida. Pero cuando ellos tuvieron en su vida la necesidad de seguir a Jesús, ellos no, o aceptar el llamado, ellos no empezaron a colocar excusas, sino que ellos tuvieron en su vida la disposición de servir a Dios. Pero venga, le muestro lo que en esta mañana quiero que lo reflexionemos. Lucas capítulo 9. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Y dice el versículo 57: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué tremenda disposición la de ese hombre. Versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dijo Jesús? No tiene donde recostar su cabeza. Versículo 59. Y dijo a otro, Jesús le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí hay dos cosas, y cuando estas dos cosas nos las muestra la palabra, nos ponemos en el contexto que Jesús le seguía a mucha gente. Algunos, Jesús en un momento dijo: me siguen porque ven los milagros. Otros me siguen porque quieren escuchar mi palabra. La Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero otros, Jesús les decía: ustedes me quieren seguir porque ayer comieron pan y se saciaron, y hoy quieren otra vez la misma dosis. Y dentro de esa multitud, mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, dice la escritura que uno dentro de esa multitud le dijo, emocionado, le dijo: Jesús, maestro, yo soy testigo de lo que tú eres, permíteme, yo te voy a seguir hasta donde tú quieras que yo vaya. Y le dijo Jesús: qué bueno, me alegra mucho, pero te voy a decir algo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero qué bueno tu disposición, no hay problema, sígueme así como tú lo estás diciendo. Pero a otro, Jesús le hace la invitación y le dice al hombre: escuchaste a tu compañero, escuchaste al que anda aquí conmigo, escuchaste al que anda en la multitud. Él está dispuesto a seguirme a donde quiera que yo vaya, pero yo te voy a invitar a ti a que tú también me sigas. Y aquel hombre dice: maestro, me parece chévere,
tú eres un hombre bueno. Yo soy testigo de los milagros. Tú le diste pan y pescado a más de 5,000 con unos pocos. Yo me acuerdo aquel día que tú resucitaste a Lázaro. Yo estoy seguro de eso. Pero sabes una cosa, maestro, con todo eso que tú me dices, yo te voy a pedir que por favor primero esperes que yo haga algo que tengo pendiente. ¿Y qué tienes pendiente? Yo debo de ir y enterrar primero a mi padre, y después que yo haga eso, ahí sí, lo que tú quieras. De pronto alguno pueda pensar que es que Jesús está en contra que nosotros velemos por nuestros familiares. Y no, Jesús no está en contra de eso. Pero el contexto que nos muestra en la palabra era que el padre de esta persona de la cual él menciona no estaba muerto. No era que él iba a despedirlo y hacer el sepelio. Lo que él le estaba diciendo a Jesús es: yo voy otra vez a casa, espérame que mi padre muera. Cuando mi padre muera, yo lo entierro, y después que ya yo me desocupe de eso, entonces sí te voy a seguir. Pero en el momento yo no estoy dispuesto a seguirte, porque tengo otras cosas que tengo pendientes para realizar. Y a Jesús eso no le agradó. Y yo puedo decir en esta mañana que es posible que nosotros seamos conscientes y estemos seguros que Jesús nos ha hecho un llamado. ¿A cuánto le hizo Jesús un llamado? Y el primer llamado que nos hizo Jesús es para que nosotros seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por sobre lo que el Señor nos use o permita que nosotros hagamos, lo primero que el Señor quiere es que tú y yo seamos salvos. Pero luego Jesús en ese caminar también nos hace un llamado a servirle. También nos hace un llamado a estar dispuestos. Nos hace un llamado a nosotros a hacer su voluntad. Nos hace un llamado a nosotros entregarnos, a nosotros no tener reserva, a nosotros sacrificarnos por las cosas de Él. Y ya le mostré que un pescador lo dejó todo, que un hombre llamado Eliseo decidió seguir a un hombre que poco conocía. Ya les mostré que una mujer pudo casarse, pudo rehacer su vida, pero decidió irse al templo a servir a Dios todos los días. Ya les mostré que un hombre llamado Mateo, que era un hombre importante dentro de un imperio, decidió dejarlo todo por estar dispuesto a seguir a Jesús. Yo en esta mañana le pregunto a usted: ¿qué tan dispuesto estarás tú? ¿Qué tan dispuesto estaremos nosotros a nosotros hacer de acuerdo a la disposición a entregarnos a la voluntad de Dios? De nosotros someternos a caminar en fe por su palabra. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a nosotros sacrificar cosas por agradar al Dios de los cielos? Y eso a nosotros nos puede tal vez confrontar, o tal vez no nos pueda hacer nada en esta mañana. Tal vez no nos lleve ni a reflexionar en lo que estamos en esta mañana mirando. Pero uno encuentra personas en esta vida cristiana. Uno encuentra hermanos de nosotros en la fe, hermanos con un llamado tremendo, con un llamado que Dios le ha hecho, con promesas impresionantes. Pero ¿sabe qué le ha faltado? Lo que estos hombres sí tuvieron: disposición. Y hay mucha gente que se dispone a servir a Dios, pero también hay muchos que no la tienen. Y ellos, algunos como el hombre que le dijo al maestro: permíteme primero que vaya y entierre a mi padre, algunos sacamos a relucir esas excusas. Y yo sí quiero seguir al Señor, pero es que, Señor, tú sabes, yo no soy capaz, yo siento que no puedo. Algunos le dicen a uno: yo no estoy preparado para seguir a Jesús. Yo pregunto: ¿y quién se prepara para seguir a Jesús? El pecado no te va a dejar preparar.
Entonces algunos dicen, el día que yo esté preparado, entonces ese día sirvo a Cristo. Otros le dicen, pastores, que yo no he sentido el llamado. Pues yo quiero decirte en esta mañana que cada vez que tú escuchas a un predicador anunciar la palabra de Cristo, cada vez que un predicador te dice, Jesús quiere perdonar tu pecado, recíbelo en tu corazón. Cada vez que haces eso, el Señor te está llamando. Tú no tienes que esperar que el Señor te hable al oído para que entiendas el llamado. Pero tengo que decirle a la iglesia, ¿qué disposición has tenido tú para servir a Dios? ¿O eres de eso que siempre tienes algo en que escudarte? Hombre, yo sí quisiera ir al ayuno, pastor, pero es que tengo un compromiso. Su nombre. Pastor, yo sí quisiera estar en las vigilias de oración que usted dijo, pero pastor, por más que yo lo hago, pastor, no he podido, tengo compromiso. Pastor, allá en la iglesia, yo sé que usted nos invitó para trabajar, pero pastor, ¿cómo te parece que, pastor, no puedo ir? Su nombre. Allá en la iglesia sí anunciaron que van a lavar las sillas, pero por más que yo quisiera es que no me da. Dijeron que iban a hacer una actividad porque necesitamos unos recursos para comprar el sonido. ¿Cuántos creen que necesitamos un sonido? Pastor, yo quisiera, pero es que no. Semejante al que dijo, permíteme primero, yo voy y entierro a mi padre. En otras palabras le estaba diciendo, ¿sabe, maestro? Lo que pasa es que allá me está esperando las cosas del mundo. Yo allá tengo algo pendiente que no he terminado. El día que yo lo termine, ese día te sirvo. Pero por ahora tú tienes que esperar. Y el Señor a nosotros nos da todo. Su nombre. Nos da la vida, nos da la salud. El Señor nos premia con una familia. ¿Cuántos dicen amén? Nos entregó unos hijos que son herencia. El Señor nos llamó, nos dio un ministerio, nos dio unas capacidades. El Señor está esperando tal vez que nosotros podamos hacer como Abraham, salir del lugar de donde estamos reprimidos. O tal vez nosotros que seamos como hizo Eliseo, ir detrás de la doble porción del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos para eso? Tener que disposición. Y uno encuentra hoy personas que poca disposición tienen, siempre están ocupados. Pastores que la empresa, pastores que el trabajo, pastores que el estudio, pastores que la familia, pastores que el tiempo, pastores que no me da, es que yo no puedo, es que yo quisiera, pero no. Yo vengo a decirle en esta mañana, a Dios le agrada la gente dispuesta, a Dios le agrada el hombre dispuesto, a Dios le agrada la mujer, que ella se inventa para servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿cuánto les cuesta disponerse? Y yo les quiero decir en esta mañana, todos esos hombres que se dispusieron, Abraham fue llamado el padre de la fe, amigo de Dios. Un hombre llamado Eliseo le dijo a Elías, yo voy detrás de ti porque yo veo que en ti hay algo poderoso. Yo quiero una doble porción de lo que hay en ti. Y dice la palabra, si usted contabiliza los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Eliseo, Eliseo hizo el doble. ¿Cuántos quieren el doble? Pedro, un simple pescador, cansado una noche, toda la noche yo pesqué, maestro, no he cogido nada. ¿Cómo es posible que tú vienes a decir que yo te siga hoy? Estoy cansado. Pero ese hombre que tuvo la disposición, un día sanaba a los enfermos con la sombra. Un día el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Sobre esta roca voy a edificar la iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella, porque tuvo disposición. Ese hombre llamado Mateo está en el grupo selecto de los 12, de aquellos que la palabra dice que el Señor les va a dar autoridad sobre las naciones de la tierra.
porque no le importó abandonar el empleo por servir al Señor. Yo no estoy diciendo que usted abandone su empleo. Lo que estoy diciendo es que usted sea disciplinado, que saque el tiempo para buscar al Dios de los cielos, que usted saque tiempo para agradar a Dios, que eso tiene un premio. ¿Qué podemos decir de una mujer que le pudo dar deleite a su carne, que se pudo ir tras el marido o pudo tener varios después de ese? Pero esa mujer dijo: yo creo que hay algo mejor de yo deleitarme en las cosas de la vida, y lo mejor es agradar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo quisiera que en la iglesia Las Delicias se llenara de esa clase de mujeres que lo primero que tienen es un carácter para agradar a Dios, que lo demás va a segundo plano, que lo demás va a tercer plano, que lo primero que ella siente es el anhelo y la disposición de agradar al que la llamó. No como muchas veces, hermanos, que uno encuentra que la disposición que hay en algunas es de agradar a las cosas del mundo, es de agradar al novio, es de agradar a otro poco de basura, que eso no edifica. Y esta mujer dijo: 84 años me dedico. Y yo me imagino que ella le oraba a Dios y le decía: yo quiero un día tener el privilegio de tener en mis brazos al Redentor, al Salvador. Y dice la Biblia que Ana, esa profetisa, tomó al niño Jesús en su mano y dijo: el Redentor de Israel. Aparentemente Mateo no tenía necesidad. Tal vez la gente lo puede mirar de esa manera. Mateo no tenía necesidad física, o tal vez necesidad económica, o tal vez necesidad de comodidad, pero tenía una necesidad que mucha gente no ha querido reconocer. Aunque Mateo lo tenía todo, podemos decir, tenía un vacío en su alma, tenía un vacío en su corazón. Ese vacío no lo llena el dinero, ese vacío no lo llenan las mujeres, o si la mujer no lo llena el hombre, ese vacío solamente lo llena aquel que pasó por donde estaba Mateo, al Cristo que te estoy predicando, a ese que un día vino a morir, no porque tú lo merezcas, sino por amor, sino porque nos amó, sino porque dijo: yo voy a ir a llenar el vacío que tiene la humanidad. Y Mateo decidió dejarlo todo. Él no era un desocupado. Pero aquel que tal vez no era como Pedro ni como Juan, aquel que tampoco tenía las agallas de Eliseo, aquel que tampoco fue capaz de creer como creyó Abraham, aquel que tampoco decidió hacer lo que hizo la mujer Ana, la profetisa. Tal vez Jesús repartió su mirada en la multitud y Jesús le dijo: hey, Pepito, yo quiero que tú me sigas. Y como él no tenía la gallardía de los demás, ¿qué dijo? No, hoy no. Y si tú quieres que yo te siga, la condición que yo te coloco es que me esperes hasta que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántos años iba a demorar el padre para morir? Yo no lo sé. Y él le dijo a Jesús: si tú quieres que te siga, me toca o te toca esperarme hasta que yo haga eso. Pero Jesús le dijo: sabes que estás equivocado. Yo no puedo esperarte todo ese tiempo.
El llamado te lo estoy haciendo ahora. Lo único que sí tienes que tener claro: deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú, a quien yo te estoy llamando hoy, ven, camina conmigo para que anuncies el reino de los cielos, para que anuncies mi palabra, para que le digas a la gente que yo vine a esta tierra para que tengan salvación. ¿Cuántos estarán esperando que primero se muera algo? Y pastor, yo no estoy preparado. Primero tiene que morir en mí la mentira. ¿Sabes que la mentira muere cuando Cristo entra a nuestros corazones con su verdad? Yo no sé si usted entendió eso. Ay, pastores, que usted sabe, yo primero tengo que someter este carácter. Yo quisiera seguir el evangelio, pero el carácter no me da. ¿Sabes una cosa? Ese carácter muere el día que Cristo entra en nuestra vida, porque Jesús sí sabe cómo moldear nuestro carácter. Pero ¿dónde está la disposición? ¿Dónde está la disposición de aquel maestro, de aquel evangelista? ¿Dónde está la disposición de aquel padre? ¿Dónde está la disposición de aquella madre que cuando las cosas no van bien, ellos saben que hay una fuente inagotable, que esa fuente se llama Jesús? Yo tengo que llegar a lo más profundo de tu alma en esta mañana. ¿Dónde está la disposición de decir, como dijo alguno de los que yo te he mencionado: hoy creo que solamente Dios podrá cambiar mi familia? ¿Dónde está esa disposición? El evangelista que Dios le ha dicho: contigo voy a ir a las naciones, contigo voy a levantar mucha gente, contigo voy a hacer lo que no he hecho con otros. ¿Dónde está la disposición de ese hombre creer? Yo quiero terminar diciéndole: en mi vida hay unos libros que para mí marcan la diferencia. En mi vida estoy hablando. Y por ser el líder de ustedes, por ser el pastor, me gusta leer mucho el libro de Nehemías. Aprendo mucho de ese hombre. De un hombre que vio el problema, pero no se quedó viendo el problema. Ese hombre fue a orar a Dios, pero no solamente se quedó en la oración, sino que ese hombre reunió al pueblo y le dijo: tenemos que unirnos para reparar los muros de la ciudad. A mí me ministran mucho las cartas que escribió Pablo, especialmente la de Timoteo. Y Pablo, en su disposición de servir a Dios, se atrevió a decir 3 cosas que te las voy a decir en esta mañana, y usted sabrá si usted se mete con ellas. Lo primero que Pablo dijo un día: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no sé si usted ha leído esa palabra que está en Gálatas capítulo 3 versículo 20. Con Cristo yo estoy crucificado. Ya el Pablo que perseguía, el Pablo perverso, el Pablo que mató a algunos, ya ese no vive. Ahora vive Cristo en mí, y lo que yo antes hacía para agradar al mundo, hoy lo hago para agradar a Dios. Yo no sé si usted se ha metido en la palabra que el mismo Pablo dijo. ¿Saben una cosa? Todos los que me van a escuchar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Dios quiere aquí en Las Delicias, Dios quiere aquí en el Bagre, una iglesia dispuesta, una iglesia que no esté dormida, una iglesia que no ande peleando, una iglesia que no ande en competencia, una iglesia que esté dispuesta a que el avivamiento que viene para Colombia, yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, el avivamiento que viene para Colombia empiece por aquí, empiece por estas calles, empiece por este barrio lleno de piedra. Pero yo le estoy hablando a la gente que con hambre se dispone a hacer eso una realidad. A mí la palabra me dice que Pablo, en su disposición de trascender,
Ya le he dicho dos cosas de Pablo, le voy a decir la tercera. Pablo, en su disposición de trascender fronteras, de llevar la palabra, de ir donde nadie había ido hasta el momento, Pablo dijo: a mí nadie. Tan dispuesto estoy, dijo Pablo, que a mí nadie me separará del amor de Cristo Jesús. Y Pablo enumera y dice: a mí no me separa ni el hambre, no me separa la desnudez. Así que no se sienta mal por eso. A mí no me separa la espada, a mí no me separa la adversidad, a mí no me separa la calumnia, a mí no me separa el chisme, a mí no me separa que yo tenga necesidad, a mí no me separa ni lo porvenir, ni me separa el futuro, a mí ni la vida ni la muerte. Yo estoy seguro en quien he creído y estoy dispuesto de ir hasta el final. Y Pablo, en una ocasión, llegó a una ciudad, no sé si usted lo ha escuchado o lo ha leído, y en esa ciudad lo levantaron a piedra, y dice la Biblia que lo dejaron como muerto. En otras palabras, con este poco piedrazo ni para qué, vámonos, ya está listo. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa de la gente en la ciudad? Que creo que cuando ellos llegan a la ciudad y dijeron: acabamos con el que estaba alborotando la ciudad, acabamos con el que estaba perjudicándonos el negocio, se apareció Pablo allá diciéndole: Cristo sigue vivo. Aquí estoy con disposición de decirles a ustedes: aquel que dejó la tumba vacía es al que yo le estoy predicando. Aquí estoy para seguir hablándoles de Jesús. Dios quiere aquí una iglesia así. Dios quiere aquí gente así. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere jóvenes así, no jóvenes que estén mirando las cosas del mundo. Dios quiere damas así, damas dispuestas, no damas que tengan competencia. A Dios no le agrada la competencia, porque la competencia trae división. A Dios le agrada aquella gente dispuesta. A Dios le agrada esos caballeros que se sacrifican. Y usted me disculpa si de pronto se siente abordado, pero créame que si Dios lo aborda en esta mañana con la palabra, es porque Dios quiere empujarte, porque Dios quiere cumplir lo que te ha prometido. Y califícate en esta mañana de 0 a 10. ¿Qué puntaje le darías a tu disposición? Su nombre. Califícate de 0 a 10. ¿Qué puntaje le darías a tu calificación? Yo en esta mañana quiero motivarlos a que seamos disciplinados. El tiempo mío es poco muchas veces. Las ocupaciones me absorben. Le dije a Dios que me ayudara. Le dije: Dios, yo no puedo descuidar mi comunión contigo. Muchas veces se lo he dicho. Yo me acostumbré a dormir temprano. Yo no soy de los que a las 11, 12 de la noche está chateando, está en las redes sociales, está jugando Free Fire. Yo no soy de esos.
Yo no soy de los que dejo que los fuegos me controlen. No dejo que eso se convierta en un vicio. Porque yo sé que si eso lo hago, mi comunión con Dios se afecta. Y usted lo podrá tomar como quiera. Pero hoy exhorto a la gente que se deja arrastrar por esa basura. Nosotros tenemos que ser disciplinados para estar dispuestos. Y le hago un reto. Le hago un reto en esta mañana. Usted puede presentarse ahí en esa malla a las 4 de la mañana, que a las 4 de la mañana está el pastor Ale ahí diciéndole: Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Aquí está la casa de Dios. Metámonos a esa pieza y antes que venga el resto de gente, vamos a buscar al que nos da la vida, vamos a buscar al que todo lo puede, vamos a buscar la unción, vamos a buscar el poder, vamos a buscar a aquel que nos da la gracia, para que cuando tú te pares aquí tengas algo que dar. Y le hago el reto. Pero claro, si yo me acuesto a las 12 de la noche, usted que también es humano, ¿usted cree que yo tendré disposición a las 4 de la mañana de estar de rodillas a aquel que me llamó un día? ¿Cierto que no? ¿Sabe por qué? Porque estoy cargado. Estoy cargado de las redes sociales. Estoy lleno de los juegos. Estoy lleno de la violencia. Mi mente lo que respira es eso. Pero si yo voy temprano, y la palabra dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan de tarde. Amén. No, los que temprano me buscan. El reto está. Mañana espero al primero. Porque esto es disposición. Y le digo, usted lo puede tomar como quiera. Usted con su vida puede hacer lo que usted considere bien. Pero le invito a que haga un reto. A su nombre. Elías le dijo a Eliseo: si tú me ves cuando sea quitado de ti, tú recibes lo que quieres. Me imagino que ese hombre mantenía como piloso. Gracias a Dios en ese tiempo no había free fry. De pronto él se hubiera puesto ahí, hubiera perdido. Dale un aplauso a Jesús. A su nombre. Disposición. Y todos los hombres que pasaron con disposición fueron premiados.